la avaricia, la lujuria. Hermano Pastor Eduardo Gutiérrez, un abrazo, hermano. Quisiera entregarte una reflexión sobre este tema tan difícil y complejo de evaluar. Pero no en ánimo de refutarte, sino para que tú complementes desde la experiencia de un profesor que ha trabajado para el Estado venezolano y sigue todavía en Venezuela, como es mi caso. Yo soy licenciado en educación. Antes de ser profesor ya yo era pastor. Estando en ayuno, en oración, me llamaron a dar clases porque el gobierno de Chávez había activado las escuelas técnicas. Este es mi uniforme. Este es mi uniforme como profesor de la Escuela Técnica Anselmo Belloso. Ya yo estoy en jubilación, ya yo me estoy retirando, cansado, enfermo. Y con muchas disoluciones, con mucha tristeza, porque al principio yo vi que en la letra de la propuesta de Chávez y la forma como Chávez atendió al pueblo evangélico, me parecía que Chávez podía tener un acercamiento hacia Dios. Bueno, nunca se pudo dar de la manera correcta, como dice la Biblia. Y yo deseé siempre ver en Chávez el cumplimiento de un verdadero arrepentimiento. Capítulo 1 de Isaías 17. Aprendí a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, Chávez en oportunidades pidió perdón, lo hizo, pero él siempre mantuvo el discurso de acercamiento a países totalitarios, a países comunistas, y siempre cuestionó a los países occidentales. Y por supuesto, tenía una actitud equivocada hacia el pueblo de Israel. A mí me preocupaba mucho eso, hasta que el día que él detonó en aquella situación. Yo recuerdo que en el año 2000 yo siempre le decía, yo siempre voy a estar a favor de Israel y de Estados Unidos, porque los países islámicos siempre han sido los más perseguidores del cristianismo. Hermano Eduardo, según Open Door, cada día mueren entre 11 y 13 cristianos por los países islámicos y los países ateos. Creo que una de las características de la Gran Ramera es que está ebria. Estuvo ebria, como fue el caso de la Iglesia Católica y Reformada, en algunos aspectos. Y hoy es el comunismo y el Islam quienes derraman todos los días, la sangre de los mártires. Y Chávez siempre estuvo más en esa opción, y Maduro también. La única manera que yo pueda ver que Maduro se haya arrepentido de corazón es que le pida perdón y restituya a Israel en el aspecto del perdón. De que le pida perdón a Israel. De que reconozca que tiene que acercarse a los países más civilizados. Porque no podemos acercarnos a los países donde hay una tiranía bárbara, que son los países islámicos. Violación de derechos humanos, ¿verdad? Hay prohibición de libertad de culto. Esta es nuestra constitución. Yo no puedo decir que yo amo a Venezuela y amo la constitución, pero entonces, donde se violan los derechos de manera bárbara, y más hacia los cristianos, entonces yo los aplaudo. Yo los abrazo, me acompaño con ellos. Entonces, Maduro hace unos días atrás golpeó el suelo con unos látigos de un brujo. Hace poco ya. Se habrá producido una convicción real para no hacer más sincretismo como lo hizo Chávez. Pedía perdón con un escapulario. Iba para la China, Chávez, ¿verdad? Hablaba de la Biblia, pero invocaba a los dioses de la China. Maduro ahorita se estará arrepintiendo de verdad. Yo podré creer si él pide perdón al pueblo de Israel. Si él reconoce que tiene que acercarse a los países más desarrollados, a los países que tienen dificultades. El capitalismo tiene graves problemas. Tú vives en Estados Unidos. Pero, como dijo Erasmo Rotterdam, entre dos males, elijamos el menos mal. El que Maduro abrace la Biblia y haga una confesión, pero sigue amando y abrazando más a los que descuartizan cristianos a nivel mundial, me dice que no hay un verdadero arrepentimiento y me dice que está muy mal orientado.
Él pide perdón por lujuria, por laxivia, pero no fue al punto que nos trajo en gran parte esta gran desgracia, que fue injuriar y maldecir al pueblo más noble y más democrático de Asia. ¿Por qué no se dice que en Israel al católico se le deja ser católico y vive feliz? Que al Islam dentro de Israel pacífico se le da clase del Islam y vive feliz, y el que es judío vive feliz, y que nosotros los evangélicos vivimos feliz. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué él no explica eso? Y se da cuenta que ya fuera de los territorios de Israel no hay libertades para ningún cristiano. Ya con ese solo hecho estadístico nos deberíamos de iluminar y decir: verdaderamente apoyemos todo a Israel, porque aunque tenga errores y haya efectos colaterales y es una desgracia la guerra, pero tienen la obligación de defenderse, como lo hizo Estados Unidos después de Pearl Harbor, a una nación que adoraba al dios Sol, y Estados Unidos nació una blanca paloma. Pero entre dos males elijamos el menos mal. Y si Maduro no se acerca a los que hacen menos mal y se acerca a los que tienen mayor cuadro de psicopatía, y no solamente hacia su propia población, sino hacia nosotros los cristianos, yo entendería que Maduro tiene un verdadero arrepentimiento si él entiende eso. Chávez no lo pudo entender y murió dejando un legado de que se cree que ser leal a Chávez es ir en contra de Israel. Se cree que ser leal a Chávez es ir en contra de los países más democráticos y ponerse siempre a favor de los tiranos de la tierra. Ese es el legado que nos dejó Chávez, de no rectificar. Y Maduro no lo va a hacer por miedo, por complicidad, por ignorancia, no sé. Pero yo tengo mis dudas severas, serias, porque, como decimos aquí en criollo, al gato lo mojan una vez. Al gato lo mojan una vez. Entonces, esta situación es compleja para nosotros. Y yo fui menospreciado, porque cuando a Chávez, hermano, llegó al poder, había una maldad terrible hacia él. Y él era víctima de ataques injustos. Y yo siempre estuve a favor de la autoridad delegada por Dios. De la autoridad. Pero que cuando a él lo tumbaron, le respetaron la vida. A él le respetaron la vida. Primero los opositores, cuando Caldera, no lo ajusticiaron. Le respetaron la vida cuando le dieron el golpe de Estado. Y yo estuve siempre a favor de Chávez cuando estaba en el gobierno, porque era la autoridad inmediata. Pero ¿qué pasó cuando Chávez muere? Y a Diosdado se me le perdonaron la vida. A Nicolás Maduro. Pero cuando hubo un muchacho por allí, con delirios de grandeza, joven, que con un helicóptero lanzó una bomba en un edificio y no hubo, gracias a Dios, ni heridos ni muertos, cuando ese muchacho se rindió, no recibió el mismo trato que le dieron a ellos. Allí yo tuve varios días, triste, en ver el cuadro de psicopatía tan severo que había en el seno del gobierno. Un gobierno que yo, en un momento dado, creí de buena voluntad, que cuando Chávez pidió perdón había sido sincero, que cuando Chávez agarraba la Biblia estaba cerca de convertirse más que cualquier otro. Pero ahora tengo mis reservas más profundas en mi vida. Y hasta que yo no vea que Maduro rectifique con Israel, no creeré que haya arrepentimiento verdadero. Hasta que Maduro no rectifique en reconocer que ha estado del bando equivocado. Tiene que ponerse del lado de Alemania, del lado de Japón, del lado de Suiza, de los países civilizados. Y dejar ya esa complicidad con el comunismo y el socialismo que se disfrazó y se mutó en Venezuela, y que ahora vemos los resultados tan tristes, hermano, tan tristes y nefastos. Entonces yo no puedo salir a predicar afuera para que me vean ahorita que estoy de parte de Maduro, porque sería ser aborrecido, porque aquí este pueblo ha sido engañado de manera sistemática, hermano, y yo mismo me siento estafado, y fui menospreciado y atacado por mi propia familia opositora por un momento dado de la razón. Pero hoy, si no veo evidencias claras, jamás estaré de parte de ellos. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Esa es mi reflexión.